Listo, ¿qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches al público que nos está viendo, buenas noches Jennifer. Bueno, hoy día continuamos con el ciclo de entrevistas denominado La Palabra de los Cóndores del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches Jennifer, antes de presentarte, si quieres saludar al público que nos está viendo esta noche. Sí, muchas gracias Carolina por esta invitación y hola, buenas noches a todos los que están ahorita ahí escuchándonos y viéndonos. Un gusto estar con ustedes también. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a hacer una breve presentación de Jennifer y vamos a iniciar con las preguntas que tenemos preparadas para esta noche. Antes que nada, al público que nos está viendo, siéntanse bienvenidos, bienvenidas de realizar sus dudas, sus consultas, sus preguntas, sus miedos, sus inquietudes a través del chat, que yo sé que Jennifer va a estar dispuesta a contestarles. Bueno, Jennifer Thorndike, que es escritora y académica, se doctoró en estudios hispánicos en la Universidad de Pensilvania, ha publicado las novelas Ella en Borrador Editores en el 2012, Esa muerte existe en Penguin Random House en 2016, los libros de cuentos Cromosoma Z en Bizarro Ediciones de 2007 y Antifaces en SET en el 2020. Y el trabajo de investigación Ser improductivo, enfermedad, precariedad y migración en la era de la biopolítica de Albatros Ediciones en el 2022. Sus novelas cuentan con varias reediciones, sus cuentos son partes de diversas antologías y han sido traducidos al portugués, francés, italiano, serbio, inglés. En el 2016 fue elegida por la FIL Guadalajara como uno de los 20 escritores latinoamericanos más destacados nacidos durante la década de 1980. También ha ganado el Hatch Award por su trabajo creativo y académico y el Team Playing Award por su trabajo por la diversidad y justicia social. Actualmente vive en Filadelfia y es directora asociada del Student Center for Diversity and Inclusion en Drexel University. Después de esta presentación, vamos a iniciar con una pregunta clásica. Yo siempre empiezo las entrevistas con una pregunta que en realidad ya seguro la has escuchado muchas veces. ¿Cuáles son tus influencias a nivel literario? No solo autoras, ¿no? Mujeres, ¿no? Sino en general. Por ahí en una de tus entrevistas logré escuchar que referiste que tomabas a Donoso, por ejemplo, ¿no? Me pregunto si esta orientación o esta suerte de referencia está orientada a la decadencia que muestran tus personajes, así como algunos de los personajes de él. Yo supongo que sí, porque bueno, yo antes decía y supongo que sigue siendo un poco para mí eso porque estaba presente en las novelas, que Donoso era como mi padre literario, a pesar de que tengo muchísimas otras influencias, no sé, como Tomás Bernard, Luisa Valenzuela, Ken Saburoe, muchas influencias de escritores que a mí me gustan mucho, de los cuales, sobre todo en mi proceso más de formación, me gustaba leerlos y tratar de asimilar qué cosas me podían gustar para construir la voz literaria, lo que llaman esa voz literaria, ¿no? Y Donoso tiene eso, tiene muy presente la religión, que es algo que digamos, yo no soy una persona creyente, me crié sí bajo la religión católica como todos o mucha gente, la gran mayoría en Perú, eh, pero las referencias religiosas siempre están ahí en mi novela, de alguna manera. Entonces, creo que Donoso también tiene eso mucho, pero yo creo que también he tenido mucha influencia de los videojuegos, creo que también lo he dicho antes, yo siempre, o sea, soy gamer desde que era muy chica, sigo jugando bastante, es una de las cosas que más me gusta hacer aparte de leer como uno de mis hobbies, ¿no? Y muchos de los videojuegos también tienen estos ambientes decadentes, oscuros, entonces hay de eso muchísimo, ¿no? Entonces es una, yo creo que cuando uno escribe siempre saca referentes de todas las cosas que a uno le gustan y terminan estando ahí en tu literatura de alguna manera, ¿no? ¿Qué otros referentes así literarios? Bueno, en su época mucho la escritora chilena de Amélie Enti también fue muy influyente en mí. Eh, y luego muchísimo de cuando estaba en la época que estaba haciendo el doctorado, mi trabajo académico que tenía que ver con esta idea de la enfermedad y del cuerpo y toda esa teoría política
que se asimiló en mi cabeza, por así decirlo, también se trasladó mucho a muchas de las partes que, o de algunas partes que estaban en mis novelas, o que, sobre todo quizá con la que voy a publicar pronto, espero. Eh, esa tiene como muchísima influencia de ese momento de mi vida, ¿no? Entonces, también van cambiando, ¿no? Van cambiando mucho las referencias. Yo leo todo el tiempo, a veces, ahora leo sinceramente más por el placer de la lectura, que siempre ha estado ahí, pero ya no tanto buscando cosas como lo hacía cuando recién comencé a escribir. Genial lo que comentas de cómo va evolucionando, ¿no? O sea, van evolucionando las referencias y también va evolucionando la forma de escribir. Y me ha gustado mucho lo que mencionas de los videojuegos, porque sí, también se siente un poco de ello en ciertos pasajes de tus novelas o de tus cuentos, que también siento que hay como una suerte de secuencialidad que puedes encontrar en algunos videojuegos. Continuando, ya me voy un poco por el lado de Cromosoma Z, que es tu primer libro de cuentos. En el artículo Transgresión o Negociación de Susana Rice, es un artículo que habla básicamente sobre esta suerte de falta de escritura, o bueno, o en general escritoras también, ¿no? O escritores que hablen sobre temáticas LGTBI, pero específicamente sobre el tema del lesbianismo, ¿no? Hace hincapié que en la dificultad que posee la sociedad para asumir el lesbianismo como una opción alternativa, ¿no? Liberada de otros factores externos. También nos vamos dando cuenta poco a poco con el pasar de los años que hay muy poca literatura LGTBI, ¿no? Que se construye desde esa perspectiva, ¿no? Del lesbianismo. Más que nada hay más literatura orientada desde lo gay, ¿no? En ese sentido, ¿tú consideras que a nivel peruano esto ha cambiado? Y también pienso, por ejemplo, en Antifaces, en uno de los últimos relatos que se titula Confesión, edición impresa, ¿no? Sobre Alesa, esta autora que decide escribir una novela desde el lesbianismo y asumirse como lesbiana ante el público, pero en realidad no lo era. Pareció muy curioso y asocié bastante ese tipo de cosas. Entonces quería conocer un poco tu opinión sobre, ¿consideras que ha crecido la producción y desde tu perspectiva, cómo ha sido escribir sobre ello? Eso me parece muy interesante porque yo escribí Confesión y Dirección de Empresa hace muchos años y también Cromosoma Z obviamente hace muchos años y, y, y creo que es la primera vez que asocian ese cuento con Cromosoma Z, quizá porque ese cuento no es, o sea, ha estado en algunas antologías y después lo publiqué en Antifaces, pero no había como esa relación que es como una especie de vamos a decir, también desafío el sistema de cómo ciertos temas se vuelven trendy o de que se vuelven un poco de moda y esta escritora se decide subir al coche, como se dice, ¿no? De hecho, esta película que está nominada al Oscar habla un poco de eso, ¿cómo se llama la película? Ay, Dios mío, la del escritor afroamericano que escribe sobre temas de afroamericanos, entre comillas, y él en realidad no escribía de eso, pero su editor insiste en el tema y empiezan a hacer un negocio sobre eso, ¿no? Entonces, la pregunta, volviendo a la pregunta inicial, eh, yo publiqué Cromosoma Z en el 2007, o sea, ya hace muchísimo tiempo, y en esa época a mí me parecía claro, que no había mucha producción y creo que eso ha cambiado un poco. Eh, Quizá a nivel peruano, no lo sé, no he leído todos los libros. Yo leo mucho, pero también leo mucho de lo que se produce acá en Estados Unidos y muchas traducciones y mucho de lo que se produce en Latinoamérica. Y yo creo que sí ha habido un incremento y creo que es un tema que ahora está ahí, que se puede ver y de hecho si vas a una librería acá vas a ver que siempre hay secciones eh, de diferentes temáticas de grupos minoritarios. Entonces creo que las cosas han cambiado bastante desde el momento que yo publiqué en el 2007 Cromosoma Z, ¿no? Que en realidad cuando yo lo publiqué tampoco eh, no era como un intento de romper con algo, o sea, era como que iba a pasar por el tema que tenía el libro, pero para mí no era una cuestión de, de vamos a decir,
cuestionar o estos libros en los cuales el personaje descubre que tiene estos sentimientos y hay una problemática. Eh, Esa no era la intención del libro, sino como por el contrario, tener quizá lo que un poco, eh, creo que lo mencionaste un poquito, la idea de que esto fuera algo más eh, que no presentara ese cuestionamiento del personaje, estoy sintiendo eso, sino que ya pasa al siguiente nivel en el cual los personajes tienen los mismos problemas que cualquier otra pareja tendría. Y en esos problemas hay muchas cosas, muchos personajes que, como te comentaba al principio, tienen también un poco esta idea de oscuridad, de cosas que pasan por su cabeza, que luego ya está mucho más presente en mis otros libros, ¿no? Yo creo que ahí estaban algunos personajes que también tenían esto, pero era esa idea, ¿no? O sea, que cualquier pareja puede tener diferentes tipos de problemas o diferentes situaciones sin necesariamente cuestionar su identidad, ¿no? Sí, es muy interesante ver que en Cromosomos está, como mencionas, los personajes no necesariamente se cuestionan a sí mismos, sino que, a diferencia de más adelante, ¿no? Ellos viven, ¿no? Viven y experimentan y se Ujú, relacionan sin cuestionar mucho el background que hay detrás de estas relaciones, ¿no? Y es bien interesante porque se siente bastante real, ¿no? En el sentido de que son parejas como cualquier otra pareja, ¿no? Que experimenta ciertas situaciones, son personajes que experimentan ese tipo de situaciones de una manera distinta, ¿no? En el sentido de una manera común a la gente, pero al mismo tiempo distinta, ¿no? Por todos los sesgos ujú. que pueden haber respecto de su sexualidad, ¿no? Que claro, no se llega a ahondar mucho, pero más adelante sí, como refieres. Bueno, paso a ella, que también es tu primera novela. Podemos apreciar esta maternidad que está deformada, ¿no? La familia ya no se presenta como el lugar seguro para los hijos, principalmente, ¿no? Y en realidad creo que al menos esta madre no es un lugar seguro para nadie, es todo lo contrario, ¿no? Es un espacio de dominación, de poder, de asfixia, ¿no? El personaje se siente bastante asfixiado y puede ver que día de salida es este relato que da origen a ella, me parece, Ujú. no creo que es ese específicamente, ¿no? Y veo cómo evolucionó la novela y claro, hay muchas más precisiones y se ve muy interesante, pero volviendo a la pregunta, me parece muy curioso dar cuenta de estas relaciones de poder que se establecen entre, ¿no? Mujeres, ¿no? Y que creo que has referido en otros momentos, otras ocasiones ello. ¿Cómo ha sido esta exploración de la dominación en tu proceso creativo? Uy, es una pregunta bastante interesante porque yo creo que el hecho, o sea, cuando tú dices, y sí lo he hablado varias veces o lo he dicho varias veces, el hecho de explorar la dominación entre mujeres, siempre me ha parecido un tema bastante menos explorado que la dominación, obviamente, de un hombre hacia una mujer. Y eso me llama la atención y cuando escribí ella era como regresar o plantear la historia desde el punto de vista de la relación supuestamente más sagrada o más pura en algún sentido, ¿no? O sea, la relación primaria que tiene una mujer con su mamá, ¿no? Con su madre. Entonces, eso me parecía interesante explorarlo, me parecía eh, interesante tratar de plantear cómo existen estas relaciones tan basadas en la culpa, que es muy religioso, hablábamos eso también hace un ratito, ¿no? La idea de la culpa, la idea de la deuda, la idea de tú tienes que estar acá para mí porque yo te di la vida, ¿no? Como la deuda más grande que existe, ¿no? O sea, si yo no te hubiera dado la vida, no existirías, ¿no? Entonces, eso me parecía como un punto de partida bueno para explorar. Y por eso decidí hacerlo en ese momento con esa historia y luego con esa muerte existente de las hermanas, ¿no? Que también es familia. Entonces, estaba por ahí esa idea de cómo surgen estas relaciones, por qué, cuál es el sentido, cuál es lo que hay detrás de de toda esta dominación, por qué, ¿no? ¿Por qué pasa? Entonces,
eso siempre me ha llamado mucho, ¿no? La idea de entender por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que ella trata de hacer eso desde el punto de vista, obviamente, de la hija y de tratar de rememorar la historia en el momento en que supuestamente puede hacerlo, que es cuando su madre muere, que es el empalme con el cuento, ¿no? Porque el cuento, la madre todavía está viva y de hecho la encuentra muerta al final. Y cuando empecé a escribir ella, empieza cuando ya la madre ha fallecido, ¿no? Entonces, eh, fue una exploración más profunda de lo que hice en el cuento. Me parece muy interesante lo que comentas respecto de las relaciones de dominación entre mujeres, porque claro, por ejemplo, en esa muerte existe, vemos que hay una relación de dominación del monstruo hacia las nietas, ¿no? Pero también es interesante ver que existe y no se habla o no se escribe sobre la relación que se ejerce entre mujeres, porque claro, tenemos muy parametrada la idea de la sororidad, de las relaciones, o sea, de cómo relacionarnos con otra mujer o sobre cómo debemos, ¿no?, establecer estos vínculos sanos entre mujeres, ¿no? Y en realidad la otra cara de la moneda es que también se establecen otro tipo de relaciones, ¿no? Y esas son las que tú muy bien nos relatas en ella, ¿no? En este caso y también en esa muerte existe. Otra cuestión que me gustaría rescatar es la imprecisión a nivel de localización. A mí me parece muy interesante que no todos los relatos estén como localizados a nivel contextual o de un lugar en específico, ¿no? En las novelas y en algunos relatos, o quizás también es que a mí me gusta verlo de esta manera un poco para ampliar el lugar en donde se desarrollan los hechos, ¿no? Por ejemplo, pienso también en otros relatos como New York Doesn't Love You, que claro, sabemos dónde está localizado, en desierto, de antifaces. Y hay uno que también me llama mucho la atención, que es Minutos Años de algo parecido a Ser Feliz, donde hablas que la atropella un enatru, y yo me estaba riendo, la verdad, porque es como, ahí sabes dónde está pasando, ¿no? O en qué lugar se está llevando a cabo. Muy peruano, pero respecto de los otros textos que no están localizados, no tienen estas marcas, ¿no? ¿Cuál es la motivación para, de alguna u otra forma, no brindar ciertas precisiones, ¿no? O no brindar ciertos referentes geográficos? Eh, Mira que yo no me había, o sea, no me había dado cuenta que, claro, sí hay relatos en donde se dice dónde está y quizá me parece que en las novelas no se dice porque hay como una especie de microcosmos, lo que llama microcosmos, que es dentro de la casa y esa situación de encierro, bueno, obviamente en ella es solamente la casa, en esa muerte existe, hay eh, tres lugares distintos, ¿no? La casa, la cárcel, que es la última parte, y el asilo, que es la parte del medio. Eh, pero que vamos a decir que el hecho de que sean estos lugares enclaustrados, estos lugares cerrados, estos lugares de donde no se puede, o sea, se puede salir, pero no se puede por otras razones, ¿no? O sea, porque no se quiere o porque no se puede o porque no hay la posibilidad de hacerlo, ya en sí eran para mí suficientemente fuertes como para no tener que describir dónde estaban, porque vamos a decir, la esencia del lugar, en realidad eran esos lugares de encierro. Entonces, esos lugares de encierro podrían estar en cualquier sitio. Cromosoma Z igual es un libro un poco raro para mí porque es tan antiguo y es como que fue mi primer libro con los primeros cuentos que escribí, son cuentos que escribí además cuando era muy joven, lo publiqué muy, muy joven también. Eh, y creo que en Cromosoma Z había muchas cosas que luego eh, formaron parte de mi literatura y otras que no, ¿no? Entonces es como que era el momento de la exploración que obviamente no voy a decir que se consolida en ella, pero en ella ya lo tenía como mucho más claro, ¿no? Que era lo que quería hacer, que lo otro que era más esos cuentos que uno escribe cuando es muy joven y lo hace muy espontáneamente y de hecho tiene referencias ahí que ya no las tengo, referencias de otros escritores que ya no las tengo, porque era un libro, como digo, lo escribí, de hecho lo publiqué joven, pero yo los escribí los cuentos antes, ¿no? O sea, si ahora yo volviera a escribir ese libro, no lo escribiría de esa manera, y de hecho hay un cuento en Antifaces que es como un remake
de uno de los cuentos de Cromosoma que si los comparas son parecidos y diferentes a la misma vez, pero hay otro que en Antifaces que es un remake completamente de uno de los cuentos de Cromosoma que no puedes saber que es un remake, pero sí es, o sea, como que la idea está, la idea que es oh, ya ni siquiera me acuerdo del nombre de mis cuentos. Es a ¿Labios la ajenos? cara sobre la, no, Labios Ajenos es el que es No, ¿qué ese es sí lo eso? reconoces porque tiene el mismo título y todo, pero está escrito de otra manera y como corregido y más, más al estilo un poco mío de después, ¿no? El otro es, el que está en La cara Antifaces es sobre la almohada. la cara sobre la almohada, que ese sí es un remake completamente del cuento en Cromosoma que se llama Traidor de 13 Traidor de 13 10 y algo más, no me acuerdo, algo así es. Pero no Sí. me acuerdo ya de los, ese título es muy allá, como digo, ese libro ya es bastante antiguo, ¿no? Pero ese cuento es un remake, pero que no se, vamos a decir que no se reconoce porque es como que la idea básica, vamos a decirlo así, no es el desarrollo como en el otro. Entonces eso, cuando yo volví a escribir esos dos cuentos después, me di cuenta que, claro, o sea, ya había cosas en cromosoma ahí, que había cosas en cromosoma que podía tener alguna repercusión en mi literatura de después, pero todo, yo creo que después fue algo más, ya con más claridad cuál era la voz que yo quería expresar, ¿no? Y cuando hablas de desierto, ese cuento tiene una especie de, no así como continuación, pero el mismo ambiente. En el último cuento que escribí, que no está, solamente está publicado en la página argentina donde lo publiqué. Eh, y ahí me parecía importante hablar del lugar, porque el lugar influye mucho en lo que el personaje está sintiendo. Entonces creo que ese cuento en específico, que sí tiene un lugar y que sí habla de un lugar, eh, el lugar viene a ser como, es importante para la persona y no es el lugar, para el personaje, y no es el lugar enclaustrado de los otros cuentos, sino que es un pueblo pequeño que se puede sentir más o menos como ese mismo enclaustramiento de los otros, pero con la diferencia que es un lugar que no es la casa, que no es el asilo, que no es la cárcel, ¿no? Es el lugar donde este personaje está viviendo. Entonces, creo que es un poco de esas diferencias, ¿no? Que hay entre los cuentos en los cuales sí se dice dónde está y los que no, y las novelas en las que, en las que no se dice, perdón. Eh, entonces, no lo sé, creo que no me había planteado ni me había dado cuenta de eso, pero estoy tratando, o sea, pues, de elaborar por qué lo hice en ese momento, ¿no? No, es muy interesante lo que comentas respecto de, claro, el enclaustramiento. Yo siempre pienso que o sea, desarrollar una novela o un relato extenso o lo que fuese, en este caso novelas, en el ámbito privado, ¿no? En el espacio privado, es bastante fuerte, ¿no? Todo se desarrolla en un lugar en el cual no importa, no le importa al personaje tampoco dónde viviese, ¿no? Porque al final de cuentas no sale de la casa, no sale del lugar en donde Ujú. está. Entonces da igual, ¿no? Dónde se encuentre, porque va a seguir estando asfixiada, ¿no? Y o bueno, en este caso hablo de ella, ¿no? Y en esa muerte existe lo mismo, aunque se trasladaron de la casa a esta casa, ¿no? Bueno, asilo, casa de reposo, como centro, ¿no? De cuidados, a la cárcel, sigue sin importar dónde está, porque el personaje no va a salir de este enclaustramiento. Y respecto del otro que comentas, es traidor de 13, 7 y más, justo lo acabo de encontrar. Ese es. No me había percatado, no me había percatado que era muy parecido a La cara sobre la almohada. Bueno, La cara sobre la almohada es también un relato bastante fuerte. Creo que lo percibo un poco más fuerte que esta versión o esta idea primigenia de 13, 7 y más, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, continuando, eh, me parece muy interesante que refieras, que escribes, o que hayas referido con anterioridad que escribías sobre mujeres y era algo que ibas a continuar haciendo, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte, ¿qué implica o qué significa para ti ser mujer y escribir? Es una pregunta interesante.
Lo que pasa es que lo que tiene que ver con la identidad en general, ya solamente, no solamente siendo mujer, es que uno, lo que llaman del lugar de enunciación, del lugar donde de uno viene, de donde uno está hablando, ¿no? Entonces creo que eso siempre es eso siempre influye en la literatura, siempre va a estar, ¿no? Y no solamente implica la identidad de que eres, no sé si eres peruana, en qué lugar naciste, dónde creciste, a qué colegio fuiste, si eres mujer, si te identificas con otro género, si todo, inclusive todo lo que has aprendido, todos los que son tus obsesiones, los que son tus traumas, los que son tus cosas buenas, todo está ahí, ¿no? O sea, todo está ahí en la literatura porque sobre todo si uno escribe de una manera, a mí me gusta mucho investigar también cuando escribo, lo hice bastante para mis últimas dos novelas, eh, o sea, no para ella en realidad, tanto para esa muerte y para la que viene, pero también es innegable que los personajes tienen algo no exactamente de ti, sino de las cosas que has vivido, de las cosas que, como digo, te obsesionan. Yo siempre he hablado mucho de eso en otras entrevistas también, de que si uno no puede escribir si no tiene un tema o algo que quiere poner ahí porque estás como pensando en eso y tiene que, y tiene que salir de alguna manera, ¿no? Y entonces tienes ciertas cosas que van a reflejarse en la literatura. Eh, y ya por el otro lado de la literatura en sí, yo, bueno, últimamente, yo siempre leo muchas mujeres también, que no sé si tiene que ver con el tema de lo que me has preguntado. Me gusta mucho leer, o sea, leo de todo en realidad, pero siempre que veo esto, o sea, lo que estoy leyendo últimamente, me doy cuenta que tengo, claro, una gran eh, motivación, vamos a decirlo, de leer mujeres y leer qué están produciendo y qué cosas están escribiendo, cuáles son los temas, ¿no? Entonces veo que mayoritariamente, sin quererlo, siempre escojo libros, o la gran mayoría de veces escojo libros que están escritos por mujeres, ¿no? Y es algo que también me pasa porque tengo un pequeño, bueno, le llamamos book display en el centro donde trabajo, y todos los meses hago una temática diferente dependiendo de qué se está celebrando, todo, ¿no? Y siempre, y cuando no es el mes de la mujer, que acá es todo el mes de marzo, eh, siempre que me doy cuenta cuando estoy escogiendo otros libros que siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces es algo que está ahí, supongo que también me llama un poco, me llama la idea de poder leer más mujeres y qué se está haciendo, ¿no? Creo que últimamente mucho más, claro, bueno, últimamente no, ya hace bastantes años hay muchas mujeres publicando en todo lo que es Latinoamérica, por no hablar de Estados Unidos, ¿no? Que igual, o sea, no conozco el mercado tanto como lo conozco en Latinoamérica y en Perú, pero en Perú también ya muchos años que se está publicando muchas escritoras y eso es algo que me parece bien, ¿no? Y hay muchas escritoras de calidad, hay muchas escritoras, que han publicado y que a mí me gustan mucho, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Yo creo que eso, eh, no sé si he contestado creo que cuál es mi posición como mujer al escribir, pero bueno, también escribo sobre personajes mujeres, es algo que está ahí. Hay personajes obviamente hombres, en mis novelas los hay, en mi última novela también hay un personaje muy importante. Eh, o sea, obviamente están ahí, ¿no? Pero creo que siempre los protagonistas van a ser mujeres, eso creo, ¿no? Si sigo escribiendo y sigo escribiendo más novelas o más cuentos, siempre van a ser mujeres, creo yo. Me encanta cómo refieres que, claro, ¿no? Y bueno, yo pienso que también es, uno escribe sobre lo que mayormente conoce, ¿no? Y en el tema de la experiencia de ser mujer es muy complejo, ¿no? Es muy complejo escribir, o sea, en el sentido de querer escribir sobre todas las posibilidades que te brinda, o sea, todas las perspectivas y todas las distintos tipos de experiencias desde lo femenino, es demasiado complicado, pero creo que hasta a lo largo de lo que puedo ir leyendo, has abarcado o estás abarcando bastantes experiencias
de cómo es, ¿no? De cómo es ser mujer, ¿no? Y serse mujer en diversos contextos y en diversas experiencias. Eh, Otra cuestión que también he notado en tus libros es el uso de la voz en primera persona, ¿no? Es una suerte de constante en gran parte de tus novelas, relatos también. ¿A qué responde ello? Creo que todos, en realidad. Sí, bueno, para mí yo siento, ¿no? Desde mi perspectiva de lo que he podido ir leyendo, que es una forma de acercamiento al lector, ¿no? Al menos yo lo siento de esa forma, lo siento más cercano, más intimista, ¿no? Siento que de alguna u otra forma se transmite y se cala mejor a través de esa perspectiva, pero igual mi consulta va a qué responde este uso de la primera persona. Eh, yo simplemente creo que es porque para mí me parece una manera mucho más poderosa de transmitir lo que los personajes están sintiendo. Y creo que todos mis personajes tienen una exploración, no sé si decirlo psicológica, pero bueno, vamos a ver una exploración interna de lo que están sintiendo, ¿no? Eh, Autoexploración, podemos decirlo así, y todas las cosas que dicen, todas las cosas que sienten, como mi literatura o lo que trato de hacer es que estén llevados esos sentimientos un poco al extremo o muy al extremo, por así decirlo. Creo que un narrador en tercera persona no podría hacer eso, porque por más de que tengas, no sé, un narrador omnisciente que esté en todas partes, que sepa todo lo que los personajes saben, creo que no es lo mismo que te lo cuente una persona que, o sea, lo cuentes uno mismo sobre ti mismo, ¿no? Entonces eso ha sido, como todos mis personajes tienen eso y siempre ha sido así y siempre ha sido la manera como he escrito, eh, yo creo que no estoy segura, porque tú has leído mi obra últimamente mucho más de lo que yo la recuerdo, pero yo creo que, no sé, no recuerdo ningún cuento que esté escrito en tercera, pero puede ser posible, no lo sé. Ya Yo no me tampoco. acuerdo. Hay cosas que hay cuentos que he escrito hace muchos años y ya no los recuerdo tan bien. No, según mi lectura, no hay ninguno que haya, lo que yo recuerdo, no hay ninguno que haya sido escrito desde una focalización distinta, ¿no? O sea, el uso de la primera persona es bastante constante y, bueno, desde mi perspectiva considero que funciona bastante bien, ¿no? Creo que te comenté antes de empezar la entrevista que había leído de un tirón, esa muerte existe y ella, o sea, me había quedado un poco me había calado, ¿no? Entonces había quedado un poco así procesando y tuve que después retomar con cromosoma y antifaces, pero sí, ¿no? Pensaba que funciona bastante bien porque de alguna u otra forma también conoces, ¿no? Pero, me quedo pensando mucho en esa muerte existe porque puedes ver, o sea, de alguna forma el degradamiento de la mente, o sea, a nivel mental del personaje, pero al mismo tiempo como de alguna u otra manera Sofía siente, ¿no? Que se siente mal, pero al mismo tiempo no se siente tan mal, entonces o sea, es como hay mucha lucha interna y es bastante curioso ver que esta lucha interna se refleja mejor a través de que el personaje mismo lo exprese, ¿no? El uso de esta primera persona. Eh, Continuando, ¿podrías comentar un poco acerca de tu experiencia de publicar en editoriales independientes, ¿no? Por ejemplo, Borrador y Bizarro, ¿no? Editoriales independientes peruanas, y cómo ha sido la experiencia en relación con la publicación también en grandes casas editoras, ¿no? En este caso, Penguin Random House. ¿Cómo ha sido la recepción de tu obra? ¿Cómo has sentido o sea, este éxito en ventas que vino con ella, ¿no? También, y todo lo asociado a publicar en ese tipo de editoriales. Mira, yo sinceramente no he sentido tanta diferencia entre ambas, porque las editoriales independientes, en el momento que yo publiqué, eran como bastante fuertes, ¿no? Había muchas, la gran mayoría de autores y autoras que estábamos publicábamos en editoriales independientes, la gran mayoría, digo, no todos, pero la gran mayoría. Y en ese momento habían, o sea, si querías leer a los escritores, vamos a decir, en ese momento jóvenes, tenías que ir a esas editoriales, ¿no? Entonces, había una difusión que era difusión de boca a boca, había eh, la gente que estaba metida en el medio tratando de ver qué estaba publicando, no sé, Borradores, Mudo, Animal de Invierno,
todas estas, Mata la Manga, antes, um, bueno, me quedo corta porque había muchísimas editoriales más, ¿no? Eh, y, y ese era las editoriales a las que acudías si querías leer a los escritores nuevos, ¿no? Nuevos, en ese momento nuevos. Y luego también con una difusión en diferentes medios. También había muchos más medios en ese momento, ¿no? Entonces había, es interesante porque luego vino la época de los booktubers y eso ha sido mucho después, pero en el momento de ella, en el momento en Cromosoma es un poco más antiguo, ¿no? Pero en el momento del 2012 y hasta el 15, 16, 16 diría yo, había mucho más medios, la literatura estaba como muy, muy ahí presente, ¿no? Este, Luego, y le pasó a muchos de nosotros, ¿no? Todos, muchos de los que publicamos en editoriales pequeñas, empezamos a publicar en Random o en Planeta, que ya estaban, ya habían abierto, o sea, tenía las sucursales de antes, pero ahora había como mucho más interés en publicar a todos los escritores en ese momento otra vez nuevos, entre comillas, ya no éramos tan nuevos. Y muchos, o sea, yo creo que la gran mayoría pasamos a publicar en las editoriales grandes. Eh, y también coincidió un poco con que las editoriales más pequeñas también fueron desapareciendo, muchas de ellas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el paso para mí no fue tan distinto, como digo. Eh, es una experiencia muy bonita publicar publicar en general, yo diría, ¿no? Publicar en general y salir, dar entrevistas y presentar el libro en la feria. Yo he presentado, creo que, a excepción de Cromosoma, creo que he publicado todos mis libros en la feria, me parece, en la FIL. Y, y siempre es una experiencia muy bonita. Yo siempre me pongo muy nerviosa cuando presento mis libros, cuando presento otras cosas nunca, pero cuando presento mis libros estoy ahí, pero un poco así como, hoy este es mi libro y ya, no sé, es un poco raro. Eh, pero creo que es eso, creo que la gente que siempre estuvo interesado en leer a los escritores, eh, más, como digo, que éramos jóvenes, ya no somos tan jóvenes, pero que estábamos ahí, ha seguido, ¿no? Y si te gustaban los libros, has seguido leyéndolos. Y creo que eso es lo que me pasó también un poco a mí, ¿no? Cuando pasó de ella eh, um, a esa muerte, había mucha gente que le gustaba a ella, entonces leyó esa muerte y no sé qué vaya a pasar cuando publique la siguiente novela, pero ojalá, ¿no? Entonces así vas creando gente creando lectores que les puede gustar lo que tú escribías y van a seguirte, ¿no? Que es lo mismo que yo hago si hay un escritor o una escritora que me gusta también, ¿no? No, me gusta esta perspectiva claro, de las editoriales, o sea, pensar en las editoriales independientes y cómo muchas de ellas han servido de una u otra forma para, de una u otra manera, catapultar, ¿no? O poner en vitrina a los autores, como tú mencionas, jóvenes. Y creo que también es un fenómeno que se sigue suscitando ahora por la gran apertura del mercado editorial y por la gran cantidad de editoriales independientes que también van surgiendo, ¿no? De cómo se da ese salto o cómo se puede dar esta suerte de migración hacia la editorial un poco grande, por decirlo así, o transnacional, ¿no? De la editorial independiente, ¿no? Que de una u Totalmente. otra forma Sí. también, claro, también funciona, como tú dices, ¿no? Muchos de los escritores jóvenes buscan o son buscados también por editoriales independientes un poco para ver qué se está produciendo, ¿no? Me gusta mucho esta perspectiva de respecto Yo, de dónde publicar. yo, Cuéntame. no, solamente iba a decir que yo sí creo que los editoriales independientes jugaron un papel muy importante, eh, no solo para los escritores de la generación mía y un poco mayores, vamos a decirlo así, pero también para las escritoras. Creo que fue muy importante el surgimiento de estas editoriales independientes y cómo las voces, sobre todo de las escritoras, empezaron a salir ahí, ¿no? La gran mayoría, yo creo que probablemente le preguntas a cualquier escritora peruana, y estoy tratando de recordar si hubo
alguna de la generación que no empezó en editorial independiente, no, no lo sé, ahorita no se me ocurre, pero de la generación, digo, ¿no? De la generación de los nacidos entre 70 y 80, ¿no? ¿Sabes? Es un buen tema de tesis. Ver, ver ello, ¿no? Ver cómo probablemente escritoras son las que han publicado en editoriales independientes iniciando de esa manera sus carreras, ¿no? Voy a anotarlo. Ujú. Bueno, continuando. La crueldad y la rudeza se hace mucho más evidente, ¿no? La crudeza, disculpa, no es la rudeza, o también la rudeza, en esa muerte También existe, puede ¿no? ser. También. Los personajes transitan por abusos, horrores inimaginables, la verdad que cuesta bastante describir, pero que lo haces de una manera bastante objetiva. Y bueno, cuesta no solo describir, yo creo que para el lector a veces también puede costar procesar, ¿no? Entiendo que gracias a tu tesis doctoral hiciste una larga investigación, también has comentado en esta entrevista que has hecho una larga investigación en temáticas como la enfermedad, los traumas, el crimen, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, vi en una de las entrevistas que habías hecho una investigación sobre la pena de muerte, pareció muy interesante. Todo, o sea, realizar toda una investigación, ¿no? Contar cómo son los días de una persona que sabe que le queda poco tiempo para ya dejar de existir, ¿no? En este plano y cómo esa decisión en realidad la está tomando alguien más por él, por esa persona, ¿no? Y bueno, continuando con la pregunta, si bien hay una preparación a nivel, por decirlo así, académico también de alguna u otra forma, ¿cómo has llevado una preparación a nivel emocional, ¿no? ¿O has tenido algún tipo de, cómo procesar todo esto para ponerlo en papel, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, no sé, solamente escrito, en el sentido de que no, no hay preparación, creo. Sí hay, por lo menos cuando escribí esa muerte, y de hecho las tres novelas que he escrito, de hecho todo lo que he escrito, creo, eh, de que creo que no puedo mantener el ritmo de escritura tanto tiempo. Eso, alguna vez lo he comentado, o sea, que no escribo por largos, o sea, digamos 5 horas, no, yo escribo una hora y media más o menos cuando escribo, por este mismo desgaste que puedes decir, que diría como una preparación emocional, que en realidad no es preparación, sino es un desgaste emocional, más que nada, ¿no? Cuando sobre todo te tienes que tratar de meter en la mente de estos personajes que sus vidas obviamente no son ideales, sus vidas son un desastre en muchos casos, sus vidas están marcadas por lo que tú has dicho, la violencia, el trauma, el la muerte, ¿no? La muerte está presente en todas las novelas y yo no me había dado cuenta de eso hasta que alguien me lo dijo por ahí. Yo dije, sí, tienes razón, creo que fue, sí, no me acuerdo exactamente, pero que la muerte siempre estaba en esas novelas, en las novelas, en todas mis novelas siempre hay algo de muerte, ¿no? Alguien va a morirse o ha muerto o va a morir, no sé, algo así, o está pensando sobre eso. Entonces, creo que yo leo también, vamos a decir, literatura que tiene ciertos temas también que pueden ser fuertes, que pueden ser un poco difíciles de leer. Me gusta leer sobre estos temas porque creo que hay como una, ¿cómo se puede decir? Este tipo de situaciones que suceden, que están ahí en la realidad y que al final es como que uno tiene que enfrentarse a ellas de alguna manera, ¿no? Porque están ahí, a menos que quieras vivir toda la vida sin enfrentarte a eso y taparte los ojos a lo que es la realidad, ¿no? Y como estas situaciones sí suceden y siguen sucediendo y por más de que haya muchísimos cambios, vamos a decir, en la sociedad, eh, todo es cíclico, todo regresa, todo a veces se avanza, a veces se retrocede y lo vemos todos los días en muchísimas cosas que suceden en el mundo, ¿verdad? Y, y, y cómo lamentablemente muchas de estas cosas no van a desaparecer, ¿no? No van a desaparecer. Entonces están ahí. Entonces yo siempre he tenido esa curiosidad de saber por qué, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se viven esas situaciones? Eso es lo que he tratado de hacer y leo también sobre esas cosas. A veces no, a veces también leo cosas que no tienen nada que ver con cosas así.
sobre todo en la época de la pandemia, me acuerdo que estaba, no quiero leer nada de lo que tenga que ver con eso. Eh, pero creo que va por ahí, entonces obviamente tampoco es que estoy pensando en eso todo el día y solamente recurro, vamos a decir, a ese estado cuando estoy escribiendo, ¿no? O sea, trato de, obviamente, no estar en ese estado. Y tampoco escribo tanto, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo no escribo. Si no hubiera escrito el último cuento que escribí hace muy poco, no soy una escritora que escribe todos los días, ni todos los meses, ni todos los años, a veces es así, ¿no? O sea, yo no es el tipo de escritora que soy y está bien para mí, ¿no? Para mí está bien eso. Una pregunta agregando a lo que has comentado, que me acabo de acordar, que también era una de las dudas que me surgió cuando empecé a leer. ¿Esa muerte existe viene, o sea, el título viene de Ese puerto existe, de Blanca Varela, o estoy ya relacionando así mal? No, sí, 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 lo he dicho por ahí alguna vez, Blanca Varela a mí me gusta mucho y también tiene un pequeñísimo homenaje en ella que es un epígrafe, entonces tiene esos dos pequeños, muy humildes homenajes de mi parte. Bueno, continuando con lo que, con las preguntas, bueno, en realidad refiriendo a lo anterior, también me parece que sí, ¿no? Es un desgaste emocional, creo que en general escribir sobre cualquier temática, pero considero también que sobre ese tipo de temáticas, para el lector también es un proceso, ¿no? Es un proceso a asumir, leer, ¿no? Y siempre considero que si uno no está listo, quizás se prepara de esta forma, ¿no? Leyendo este tipo de textos, como creo que ya te había comentado antes de empezar, yo sí estoy más o menos acostumbrada a leer este tipo de contenidos y la verdad es que igual de todas maneras es chocante, ¿no? Pero creo que las novelas cumplen muy bien el propósito, ¿no? De mostrar la decadencia de alguna u otra forma del ser humano, ¿no? Y cómo es que estos horrores existen y no existen solo en la ficción, ¿no? Sino también en la Ujú. realidad. Eh, por ahí leí, ya como he leído bastante también sobre tu obra, no recuerdo muy bien quién lo mencionó, que mencionaba que eras como una escritora del dolor, ¿no? O que tus personajes también transitan, ¿no? Sobre ello a lo largo de todas tus obras. ¿Qué opinión te merece ese apelativo? Ay, no sé, es como, en realidad, eh, bueno, o sea, son cosas que se ponen en ciertas reseñas y buscando conectar eh, puntos, vamos a decir. Am, y creo que am, hay dolor, hay muerte, hay maldad en estos personajes y creo que son como los temas, como tú decías, recurrentes en la literatura y eso es lo que ha escrito y lo que no sé si, como digo, o sea, uno siempre puede cambiar y puede ser posible que alguna vez escriba otras cosas, no lo sé, no lo creo, pero bueno. Pero yo he tratado siempre como te decía, mostrar eso y tratar de meter al lector en la mente de estos personajes que tienen estos sentimientos tan fuertes y tan, no sé, impuros, eh, tan obsesivos también de alguna manera, ¿no? Sobre todas las todo lo que les está ocurriendo en la vida, ¿no? O sea, en esa muerte ponían, sobre todo en la primera parte, el tema de la competencia como algo muy fuerte y es algo que sí está ahí, ¿no? Solamente que esa competencia está llevada a un extremo obviamente insano, ¿no? Entonces, eh, creo que los temas están ahí y vacilando un poco cuando, o sea, por ejemplo, personas que han leído como tú, muchas gracias, en todas las cosas que he escrito, eh, encuentran temas en común ahí, ¿no? Ya para darle pase al público, tengo una consulta, bueno, pregunta, unas dos, pero voy a tratar de que sea una sola para que puedas contestar las preguntas del público. Eh, Antifaces difiere, bueno, desde mi perspectiva, claro, también, ¿no? Antifaces difiere de alguna u otra forma de tu demás narrativa. Claro que no es totalmente explícito o cruel, aunque hay relatos que sí, ¿no? Y también entiendo que son textos que se recopilaron, que habías publicado en diversas antologías a lo largo de los años, ¿no? Eh,
como por ejemplo, hace un momento hablábamos de la cara sobre la almohada, ¿no? O la muerte tenía nuestros dedos, que son relatos un poco más crudos. Pero también hay textos como Día de Salida, ¿no? Como ya hemos hablado sobre ello, que se convierte en ella, o Labios Ajenos, que es como la otra versión, ¿no? De Labios Ajenos, que está en cromosoma Z. Sin embargo, también veo que hay algunos textos un poco de corte quizás más autobiográfico, diría yo. Bueno, no tanto autobiográfico, pero creo que es que narran la experiencia de ser migrante y vivir y estudiar en un país, ¿no? Distinto al de uno. ¿Tu experiencia Ujú. propia ha nutrido estos textos? Sin duda, yo vivo en Estados Unidos hace 13 años, casi 14 creo ya este año. Sí, y esos dos cuentos que te refieres de sobrevivientes desiertos, de hecho, como digo, tiene un tercero que es Cicadas, que es el que publiqué hace poco, eh, que hablan de esa experiencia y un poco de la experiencia de el primero de la academia y de esas experiencias como en las que uno se siente, no sé, como muy muy tonta por las cosas de las que uno se preocupa, ¿no? Y yo creo que es Desierto es como una respuesta a ese cuento en el que tienes a una estudiante que se preocupa por tonterías y después, o sea, por la competencia, ¿no? ¿Quién es la mejor en la clase o esas cosas? Y en realidad estás como que la gente está la otra persona con la que compite también está en un estado mental que no es ideal tampoco, ¿no? Entonces tiene eso y luego viene Desierto, que ya tiene un tema muy cercano con un estudiante que también es migrante, pero migrante de otra manera, ¿no? Y como las situaciones también la hacen sentir a esa protagonista que los problemas que tiene son muy insignificantes, vamos a decirlo, frente a otros, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, son experiencias obviamente, claro que es innegable, ¿no? Porque Sobrevivientes es sobre un estudiante de doctorado, yo soy una estudiante de doctorado, y Desierto es sobre una profesora que enseña en un college y yo enseñaba en un college y era una profesora. Entonces es como que tienen parte de ciertas cosas que... No, no, yo no diría que ninguna, obviamente, de lo que he escrito es algo autobiográfico, porque de hecho New York Doesn't Love You, si no me equivoco, creo que sí tiene mi nombre, a pesar de que no es completamente autobiográfico, um, porque hay partes que son mentiras, ¿no? O sea, que son ficción, vamos a decirlo así. Partes que sí son realidad, pero esa protagonista creo que sí se llama Jennifer, ¿no? Entonces, si hubiera hecho eso, lo hubiera hecho en otros cuentos también. Pero de que tienen mucho, que se nutren mucho de esas experiencias, creo que todo, ¿no? O sea, y como decía, si no está en las experiencias, también está un poco en las obsesiones. O sea, obviamente en esa muerte existe, yo no soy ninguna de esas personas, pero está en algunos temas que obviamente yo he vivido, y de hecho, obviamente no ese tipo de competencia, pero otros tipos de competencia que hay entre mujeres, lo que hablabas hace un rato de la idea de la sororidad y todo eso, ¿no? Y cómo no es perfecta y cómo está difícil de alcanzar, ¿no? Es difícil de alcanzar. Entonces, están ahí esos temas a pesar de que uno no es, ¿no? Y creo que eso pasa con muchos de mis relatos, ¿no? Muchas gracias, Jennifer, por contestar todas las preguntas. Como te comentaba al inicio, tengo varias, pero ya creo que al menos eh, casi que he completado las que tenía. Igual voy a dar pase a las preguntas del público, un poco para también hacerlos acá participar, porque tenemos muchos saludos. Voy a mostrarte algunos antes de pasar. Ana María Menacho nos dice, aquí muy atenta. Eh, a ver, aquí Porfirio Mamani te manda abrazos, saludos. Y bueno, tenemos dos preguntas, así que voy a empezar. Juan Valle Quispe, es un poco largo, son dos preguntas en una, te las leo. Bueno, muy buenas noches, muchas felicidades por esta entrevista. Unas preguntas para Jennifer. ¿Cómo definirías la honestidad en el escritor y cómo lo identificas en los libros de otros autores o autoras? ¿Es difícil de ubicar? Y la otra es de las discusiones que ahora predominan en la academia norteamericana, ¿cuáles que crees que podría ser de interés o de difusión aquí?
A ver, la primera de la honestidad del escritor, exactamente o sea, la honestidad, supongo que, bueno, para mí la honestidad es tratar de ser fiel y escribir sobre las cosas que a ti te interesan, ¿no? O sea, sobre las cosas que en realidad te obsesionan y tú crees que puedes decir algo sobre ellas. Yo creo que eso para mí es ser honesto con uno mismo como escritor, ¿no? Como escritor, ¿no? A pesar de que obviamente, como justo estábamos comentando hace un momento, no es que uno escriba autobiográficamente, sino simplemente creo que es lo que a uno le interesa escribir, ¿no? O sea, un poco en contra del cuento que estabas mencionando, ¿no? O sea, de edición, confesión, edición impresa, ¿no? Un poco la contra que escribe de acuerdo a la corriente, ¿no? Eh, y yo no sé cómo podría identificar eso en autores o autoras, porque sí es difícil, o sea, yo no... Bueno, hay libros, en general, no hablo de la literatura peruana, que sí te das cuenta que están escritos para satisfacer ciertas demandas del mercado. Eso es innegable, o sea, están ahí, los ves, o sea, en mercados más grandes como el de acá, de Estados Unidos, se ve toda la producción de libros que hay sobre ciertos temas que están como decía hace un momento, de moda, trendy, ¿no? Entonces eso, pero claro, o sea, yo no, supongo que habría que preguntarle al autor si es honesto o no con sí mismo, consigo mismo, ¿no? Y de la otra pregunta, yo ya no estoy tan metida en la academia, o sea, yo dejé de ser profesor hace más o menos 2 años y ya no, y de hecho antes tampoco tenía tanto énfasis en hacer investigación, vamos a decir, investigación per se, de escribir artículos y esto, ¿no? O sea, porque a mí me gusta mucho investigar, pero no el hecho de, no he publicado tantas cosas, lo que publiqué fue um, el libro que publiqué fue mi tesis, ¿no? Mi tesis doctoral. Eh, yo creo que, bueno, lo que está ahora, eh, bueno, yo trabajo en eso, ¿no? Lo que está ahora muy fuerte en discusión en muchas partes, no sé exactamente de la academia, pero sí en el higher education y todo lo que tiene que ver con eso, es el tema obviamente la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces yo trabajo en eso y veo eso todos los días, ¿no? Y creo que son temas que son importantes discutirse y ver qué se puede hacer y cuáles son las cosas que han mejorado, cuáles son las que no, qué es lo que ha continuado como antes, cuáles son las cosas que no, qué es lo que ha funcionado, eh, qué es lo que también ha hecho que estos esfuerzos también retrocedan, ¿no? Entonces, eso está muy presente, creo. Pero claro, podría estar un poco también eh, viéndolo desde la perspectiva que es lo que yo trabajo ahora, ¿no? Yo trabajo en esto y para mí es un tema que está ahí todo el tiempo, pero creo que también está ahí en discusión, me parece, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Tenemos otra pregunta que se va un poco por lo que comentaste al inicio, un poco larga también. Dice, desde la perspectiva de escritora y gamer, ¿cómo ves el cambio de paradigma dentro de los videojuegos en las últimas décadas, donde se ha dado un protagonismo particular a los recursos narrativos y el guión? Pensando en experiencias como Alan Wake, The Last of Us o Death Stranding, ¿crees que los videojuegos puedan ser reconocidos de forma generalizada como piezas artísticas? Me encantaría y yo soy de las personas que cuando veo la narrativa, una buena narrativa en un juego, es como que, o sea, me parece como una cosa increíble porque digo, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar eso como carrera, me hubiera encantado participar en la escritura del guión de un videojuego, ¿no? O sea, mencionas ahí The Last of Us, el primero, el segundo es muy bueno, pero cuando jugué el primero no puedo creer que haya un juego que se iguale a los juegos que eran mis favoritos, que son los juegos de Silent Hill, ¿no? Que tenían una narrativa muy elaborada, oscura también. Y The Last of Us es un poco, también es oscura, pero tiene mucho más el tema humano dentro, ¿no? Entonces, para mí es
cuando yo veo un juego de esos, o sea, es como que me encanta, ¿no? O sea, digo, qué buena es esto, qué bueno es esto y debería ser reconocido, sí, como es una pieza de arte para mí los que tienen esto narrativa y visual, como dice Abraham que está preguntando. Eh, y yo creo que sí, ¿no? O sea, hay juegos obviamente que no y no tienen, pero a mí me gustan mucho los juegos que tienen una buena narrativa. Obviamente, creo que me tendrían que gustar porque también escribo, pero me gusta mucho encontrarme con esos. Y no son todos, y de hecho también hay algunos que me gusta jugarlos, pero no tienen esa pieza, pero los que lo tienen, o sea, para mí están ya como en otro nivel, ¿no? Me parece, me gusta mucho y me parece muy genial que comentes, o sea, que seas gamer y que comentes tus experiencias también desde esta perspectiva. Yo no he jugado mucho, he jugado Life is Strange y me parece también un juegazo de tomar decisiones, de construir la narrativa tú mismo, lo cual también es bien curioso, ¿no? También como ahora hay estudios desde la literatura hacia los videojuegos, ¿no? Y cómo construyen sus guiones. Bueno, animando a la gente a que siga consultando, recuerden que pueden escribir sus preguntas. Yo tengo una pregunta, pero creo que ya la respondiste hace un A rato. ver, Eh, Era cómo concilias la vida académica con lo creativo, y creo que referiste que ya no estás tan dentro, o no estás dentro del circuito, ¿no? Pero igual te la hago de todas maneras. sí, pero es una buena pregunta porque yo creo que igual hay dos cosas que me parecen importantes, ¿no? O sea, aunque ya no esté en como decía, la investigación dura, vamos a decirlo, ¿no? De investigar para escribir algo y para analizar pues los textos desde una perspectiva, no sé, de la teoría política o eso. Es algo que se me quedó ahí, ¿no? O sea, creo que a mí me gusta cuando no sé del tema, me gusta indagar mucho en el tema. O sea, tú hablabas de la investigación, entre comillas, que hice sobre la pena de muerte, pero yo no he publicado nada sobre eso. O sea, yo lo hice porque quería escribir sobre la pena de muerte en Esa muerte existe. Entonces, cuando estabas haciendo eso, esa investigación, me leí muchísimas cosas, vi videos, vi testimonios en YouTube, en otros lugares, en otras páginas. Documentales, o sea, todo como para tratar de empaparme del tema. Y eso queda, ¿no? O sea, creo que el doctorado, la academia, si quieres decirlo así, te da esa herramienta que a mí me parece muy importante, sobre todo cuando quieres hablar de un tema del cual no tienes tantos elementos para hablar, ¿no? O sea, son herramientas finalmente, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es que obviamente todo lo que aprendiste se queda contigo, entonces es como que eh, cuando uno está escribiendo, vas a recurrir probablemente a conceptos que aprendiste antes y de repente ni siquiera te estás dando cuenta que los estás aplicando. No sé, ¿no? O sea, es como que está contigo. Y, y como yo digo, sigo leyendo mucho, a veces leo ficción, a veces leo no ficción, a veces leo eh, depende, a veces leo memoir, ¿no? Biografías sobre temas que me interesan y uno sigue aprendiendo y creo que esos son los elementos que uno toma de la academia, ¿no? A pesar de que yo digo no estoy en la academia porque ya no hago investigación como la hice cuando estaba haciendo el doctorado y ya no enseño, que es lo que la mayoría de personas hace después del doctorado y yo también lo hice, ¿no? Ahora ya estoy en un trabajo diferente, también en la universidad, eh, pero desde la perspectiva más de la acción, no tanto, digamos, de la escritura, ¿no? O sea, lo que yo hago, o sea, lo que hago día a día es tratar de, de crear espacios, eventos, diferentes formas, policies, lo que llaman esto, ¿no? Policies, um, para que los estudiantes se sientan a gusto, los estudiantes que vienen de grupos minoritarios se sientan que tienen un espacio, que tienen un lugar, que pertenecen a la universidad, ¿no? Eso es lo que ahora hago, pero con acciones concretas, vamos a decirlo, no solamente la investigación, que es ponerlo en un libro y por ahí alguien lo va a leer, ojalá, y sino, y tampoco la enseñanza que también se reduce a un grupo pequeño de estudiantes, ¿no? Esto
creo, y es una de las cosas que más me gustan de lo que hago ahora, tiene un alcance muchísimo mayor. Eh, y hay un análisis, pero análisis un poco más estadísticas de hacer de intentar conseguir los números, saber qué está pasando, ¿no? Se hace como análisis un poco más estratégico, vamos a decirlo así, no tanto académico. Ya como para, gracias por responder y ya como para ir cerrando, si es que tenemos más preguntas del público. Estaba, bueno, de todas las entrevistas y cuestiones que realicé para, para poder estar aquí el día de hoy, me sorprendió que, bueno, dos cosas. Primero, me sorprendió que hayas dicho que al inicio de tu carrera como escritora hayas escrito poesía y renunciaste ya a la poesía y quisiera saber Hace si mucho. una renuncia, es una renuncia definitiva. Sí, 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 bueno, renuncié hace mucho. Creo que la poesía fue como el primer medio que encontré para expresarse, vamos a decirlo así. Yo empecé a escribir cuando tenía 15 años, o sea, y el medio que encontré fue la poesía en ese momento, entonces escribía, y ahí en ese momento sí escribía creo que todos los días, era una cosa un poco extraña, ¿no? Para mí, porque después no lo he vuelto a hacer. Y luego empecé a escribir narrativa y me di cuenta que ese era el medio que más me gustaba y de hecho cuando empecé a escribir narrativa todavía escribí un poco de poesía, pero ya después como la abandoné y no sé, es un recuerdo nada más, pero un recuerdo de mi adolescencia, vamos a decirlo así, porque ni siquiera fue que en mi época adulta ni de adulto joven seguí escribiendo poesía, o sea, no lo he hecho, solamente lo hice en la época que era adolescente, ¿no? Sabes, a mí me pasaba al revés. Yo empezaba escribiendo narrativa y también un poco de corte perturbador y ahora ya renuncié a la narrativa. Pero gracias por compartirnos esta tu experiencia, ¿no? Es curioso cómo uno, mientras a medida que va explorando los géneros, se va dando cuenta de con cuál se siente más cómodo y sobre todo con cuál siente, ¿no? Que puede desarrollar su estilo. Tenemos otra pregunta de Abraham. Dice, al momento de escribir sobre situaciones explícitas o experiencias traumáticas de los personajes, ¿no? ¿Has lidiado con la censura o la autocensura al momento de escribir o abordar estas escenas? Ah, la verdad que censura no, autocensura creo que tampoco. Alguna vez, creo que cuando estaba escribiendo esa muerte, estaba pensando, luego de haber escrito algo, un capítulo o algo, decía, ay no, ¿cómo puedo escribir esto? O sea, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasa en mi cabeza? Pero, o sea, igual igual lo he escrito, igual lo he publicado, ¿no? O sea, igual está ahí. Entonces creo que no ha habido ninguna autocensura en el momento de escribir y obviamente censura no, o sea, nunca he experimentado nada que tenga que ver de que alguien haya dicho, ah, no, nadie debería leer este libro, ¿no? O sea, no. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que también era una pregunta que quería hacer, me ganaron. Acá nos dice Juan La, Valle lin Quispe. A mí me la gusta mucho, linterna. sí, bueno, tu canal de Booktuber y quiero unirlo a otra pregunta, aparte de Sí. lo que te comentan acá y si piensas retomar alguna vez, en una entrevista que me referiste, mencionaste que no te parecía mal que los chicos leyeran bestsellers porque no es el único tipo de literatura que se lee, yo estoy de acuerdo también con ello, pero igual me gustaría que explores un poco más sobre ello porque es muy interesante esta posición, no es tan compartida. Yo soy especialista en literatura infantil, raya juvenil, entonces, a veces cuando suelo dar esos comentarios me linchan, pero quería conocer un poco tu perspectiva. A ver, para Juan y para ti sobre la linterna, fue un momento muy chévere, pero costaba mucho trabajo hacerlo. Entonces, por eso dejé de hacerlo, porque, claro, o sea, ahora tú ves muchos booktubes que tienen mucha producción y algunos que no. El mío era yo solamente con mi trípode y me iba en ese momento. Vivía la primera vez, porque ahora vivo en Filadelfia otra vez, pero era la primera vez que vivía en Filadelfia, entonces me iba por un montón de sitios de Filadelfia, ponía mi trípode y empezaba a hablar del libro que me gustaba. Eh, y no sé si lo retomaría, porque es mucho trabajo, como digo, ¿no? O sea, porque por lo menos, o sea, no tengo ningún equipo y tendría que otra vez editar los videos y grabar los videos y era como muchísimo, pero eh,
Tengo Goodreads y ahí sigo poniendo cuánto, si me gustan o no me gustan los libros y ahora también los pongo en mi Instagram y tengo como una pequeña highlight donde están todos los libros que voy leyendo y cuántas estrellas les voy poniendo. Y es verdad que no comento tanto, a veces sí y otras veces pongo, pero comentarios muy cortitos, ¿no? O sea, de si, ¿por qué no me gustó? Por ejemplo, terminé de leer, ya lo puse en el estante, un libro que se llama Penance, Penitencia, que me gustó, pero, o sea, digamos que no le puse tan alto puntaje porque, no sé, no aguanto que diga la palabra cringe como cada 2 páginas, entonces me vuelvo loca porque digo, o sea, ¿por qué tiene que repetir esta palabra tanto tiempo? Pero bueno, en fin, o sea, a veces, por ejemplo, y estaba pensando eso, voy a poner, no, o sea, una línea, digo, este libro, o sea, me gustó, pero no aguanto esto, algo así, ¿no? O sea, muchas veces la misma palabra, pero bueno, entonces, sí, creo que, no sé, supongo que no lo voy a retomar porque es como bastante trabajo, pero eh, quizá, no sé, uno siempre dice, no debe decir que no va a retomar algo que le gustaba hacer, así que de repente quizá en algún momento. La linterna, temporada 2, ¿no? Como le dicen ahora. Y la otra, ¿cuál era la otra pregunta? Uy, ya se me fue. Ah, no, la otra pregunta era Ah, de mía, los era... bestsellers. Sí. Mira, es que yo creo que la gente debe leer lo que quiera, o sea, yo no le voy a decir, oye, léeme a mí y no me lea y no leas el bestseller, o lea a Thomas Bernard y no leas el bestseller, ¿no? O sea, Thomas Bernard no es una literatura para todo el mundo, sobre todo si es que, porque, o sea, si no te vas a sentar ahí a tratar de entender lo que está diciendo y como tomarte el tiempo de hacer eso, ¿no? O sea, tomarte el tiempo de que sabes que cada página te va a tomar, no sé, cierto tiempo tratar de leerla y después de repente te aburres y no sé, o sea, cada uno debe leer lo que quiera. Yo tampoco es que leo, pues, o sea, todo el tiempo estos escritores tan difíciles y a veces, de hecho, dejo los libros y digo, no, yo, o sea, no, yo no voy a leer esto porque es demasiado esfuerzo en este momento y no quiero, ¿no? O sea, eh, y los bestsellers son bestsellers porque, bueno, esto, ¿no? Son rápidos, son ágiles, te atrapan muchos de ellos. Eh, yo he leído muchos bestsellers, de hecho he leído bastantes de bestsellers, o sea, he leído muchos libros de Stephen King, no todos me parecen buenos, de hecho el único que me pareció como muy, muy bueno del que he leído ha sido Misery, es el que me ha parecido como bastante mejor que los otros que he leído, que me parecen bastante por debajo. Pero tiene tantos libros que da igual, porque puede tener otros que son mejores y yo no los he leído porque tiene demasiado. He leído, no sé, Los Juegos del Hambre, que me pareció muy bueno, de verdad, me parece un libro muy bueno. He leído, ahora soy muy fan de los audiobooks, entonces cuando escucho audiobooks, escucho bestsellers y he leído los libros de Larson, los 7, bueno, he leído, no he escuchado, los 7 libros, bueno, los 3 primeros son de Larson, después son de otros autores porque Larson murió, eh, y esos también eran bestsellers, entonces yo no estoy en contra de los bestsellers, la gente debe leer lo que quiera, o sea, no tiene por qué, o sea, creo que a lo que va es que los libros eh, hay muchos caminos para leer, creo, ¿no? Y muchas veces el bestseller te lleva a otros libros y otras veces no, y está bien, ¿no? Finalmente estás leyendo y ya está, ¿no? O sea, eh, y hay libros que son para uno, hay libros que son muy buenos o gente que dice son muy buenos y a ti no te gustan nada o no conectan nada contigo y autores que son autores canónicos que tampoco conectan contigo, algunos que sí, entonces es como que yo no creo que o sea, puedes leer lo que quieras y finalmente quedarte con lo que tú quieras, ¿no? Por eso hay tantos libros y de hecho hay menos lectores, supongo, porque hay muchísima oferta de libros y no tanta gente lee, que siempre ha sido algo que está ahí, ¿no? O sea, no es una cosa nueva, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Comparto totalmente tu perspectiva. Bueno, yo también empecé leyendo bestsellers. Los primeros que leí también fue Los Juegos del Hambre, Bajo la misma estrella y todas esas novelas que son juveniles, por decirlo así. Y bueno, en mi caso sí se dio el salto. Creo que en algunos casos también se da el salto y si no, pues todo bien. Bueno, ya Es que para es cerrar. así, ¿no? Al final. Sí, o sea,
en realidad, como dices, ¿no? Que todo el mundo lea lo que quiera. Bueno, Yo de hecho no ahora, empecé solo para comentar, yo no empecé leyendo bestsellers, yo de hecho empecé leyendo una lectura que ahora me parece bastante, bueno, ya hace bastantes años, me parece como más de joven, vamos a decirlo. Yo empecé leyendo un montón a Hermann Hesse, que es un autor que es un autor obviamente canónico y todo esto, pero claro, cuando lo lees después dices, esta literatura es un poco más literatura para cuando uno es más adolescente, vamos a decirlo así, ¿no? A pesar de que son libros considerados serios, de un autor serio, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces es como que al final da igual porque uno sigue el camino de lectura que quiere seguir y ya está, ¿no? así es el camino del lector, como también se le conoce, los que, bueno, en el caso yo me dedico un poco más a ello, ¿no? Y así le llamamos. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, si no hay más consultas, más dudas, agradecerte por tu tiempo, por esta entrevista, ha sido muy interesante leer toda tu narrativa. En realidad todavía tengo así como en mi cabeza todos los, todos los contenidos, porque bueno, los estoy revisando en estas semanas, también las entrevistas que te han realizado. Y estoy ansiosa esperando la publicación de tu siguiente libro, que por ahí adelantaste la entrevista, te adelantaste en Bambalinas, que esperamos que salga ya pronto. No sé si quieras dejar un Ojalá, ojalá. mensaje, un comentario, una cosa que quieras decir antes de culminar con la entrevista. No, muchas gracias por la invitación, un gusto, muchas gracias también porque has leído toda mi obra y me siento muy contenta y obviamente honrada de que lo hayas hecho. Muchas gracias a las personas que estuvieron ahí viéndonos y haciendo preguntas y ha sido un gusto conversar contigo hoy día y ojalá podamos seguir conversando y de repente conocernos cuando esté por allá en persona, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Ha sido un gusto también leerte, tenerte aquí. Y bueno, gracias también al Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a todas las personas que han estado presentes viendo esta entrevista. Les recordamos también que esta entrevista va a ser subida a YouTube, así que va a estar ahí para consultas posteriores. Y también ya saben que dónde pueden encontrar a Jennifer. No sé si quieres dejar tus redes ahora como está de moda eso. Bueno, yo solamente tengo Instagram, o sea, tengo, bueno, Twitter, que ahora es ex, pero no lo uso en realidad, o sea, solamente Facebook, que me encuentran con mi nombre y e Instagram, que es Jen rayita abajo y mi apellido. Entonces, también creo que si me buscan me van a encontrar, así que si quieren seguirme por ahí, síganme por favor si es que quieren. Y nada más, porque no tengo otras redes. Y tenía la linterna que todavía está, como recordamos aquí un poco, y eso todavía está en YouTube, ¿no? Que es la linterna BookTube, que todavía está por ahí, ¿no? Algunas de las reseñas de libros que me gustaron en esa época y que los reseñé en ese canal. Muchas gracias, Jennifer. Así que ahí tienen las redes. Esperamos que Jennifer se anime a retomar su faceta de booktuber. Y bueno, sin nada más, sin nada más que agregar, les agradecemos otra vez a todos y todas por estar ahí presentes. Y nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Adiós. chao.